Hay algo que hoy te está robando energía. No es el trabajo. No es el dinero. No es el futuro. Es la necesidad de controlar lo que nunca fue tuyo. Intentas asegurar respuestas. Intentas garantizar resultados. Intentas anticipar cada movimiento del mundo. Y cuanto más lo intentas, más ansiedad aparece. Hace casi 2000 años, un hombre que no tenía poder, ni riqueza ni libertad física, entendió algo que la mayoría sigue sin comprender. No necesitas controlar el mundo para tener estabilidad. Necesitas entender qué parte del mundo realmente depende de ti. En este video vamos a explorar la idea central de Epicteto, la distinción entre lo que controlas y lo que no. Y si la entiendes de verdad, no cambiará el entorno, pero cambiará tu manera de caminar dentro de él. Vamos a empezar. Hay una sensación extraña que aparece cuando todo parece desmoronarse. No hace ruido. No grita. Simplemente se instala en el pecho. Como un peso silencioso. Un mensaje que no esperabas. Una llamada que cambia el rumbo. Una decisión ajena que afecta tu futuro. Una traición. Una pérdida. Un fracaso. Y de pronto todo aquello que creías sólido se vuelve incierto. Intentas arreglarlo. Intentas controlar la situación. Intentas cambiar la opinión de alguien. Intentas retroceder el tiempo. Intentas anticiparte al siguiente golpe. Pero cuanto más intentas sostener el mundo con las manos, más se escurre entre los dedos. Hay noches en las que uno se queda mirando el techo en la oscuridad, preguntándose por qué la vida parece tan impredecible, tan injusta, tan fuera de control. Y sin embargo, hace casi 2000 años, un hombre que no poseía absolutamente nada, ni libertad, ni riqueza, ni estatus, descubrió algo que transformó su manera de habitar el mundo. No era un general. No era un emperador. No era un hombre poderoso a los ojos de su época. Era un esclavo. Su nombre era Epicteto. Y mientras otros intentaban dominar territorios, él aprendió a dominar algo infinitamente más difícil. Descubrió que casi todo lo que nos angustia pertenece a una categoría equivocada. Nos preocupamos por lo que no depende de nosotros. Sufrimos por decisiones ajenas. Tememos escenarios que jamás controlaremos. Nos enfadamos porque la realidad no obedece nuestras expectativas. Vivimos luchando contra el viento. Epicteto observó algo sencillo pero radical. Hay cosas que dependen de ti. Y hay cosas que no. Eso es todo. Nada más. Pero casi nadie entiende la profundidad de esa división. Porque no se trata solo de aceptar que no controlas el clima, o la economía, o la opinión de los demás. Se trata de comprender que tu tranquilidad, tu dignidad y tu libertad interior no están ligadas a nada externo. Y esa idea, cuando se comprende de verdad, cambia la forma en que caminas por el mundo. Imagínate por un momento que alguien te insulta. El sonido llega a tus oídos. Las palabras existen. El tono fue real. Pero lo que ocurre dentro de ti no estaba escrito. Entre el estímulo y tu reacción hay un espacio. Un espacio minúsculo. Casi invisible. En ese espacio vive tu única posesión real. Tu juicio. Tu interpretación. Tu decisión. Epicteto enseñaba que todo sufrimiento innecesario nace cuando confundimos lo que controlamos con lo que no. Queremos que los demás actúen como creemos que deberían actuar. Queremos que el resultado sea exactamente como lo imaginamos. Queremos garantías. Pero la vida no firma contratos. La vida no promete estabilidad.
La vida no se adapta a nuestras expectativas, y cuando intentamos forzarla, nos rompemos contra ella. Sin embargo, hay algo que nunca puede ser arrebatado. Ni por la pobreza, ni por la humillación, ni por la enfermedad, ni por la traición. Tu capacidad de elegir cómo responder. Esa es la frontera invisible entre el caos y la libertad. Pero la mayoría nunca llega a cruzarla. Porque es más fácil intentar controlar el mundo que responsabilizarse del propio interior. Es más cómodo culpar a las circunstancias. Es más sencillo señalar afuera. Es más habitual vivir reaccionando que detenerse y elegir. Hay una paz extraña que surge cuando entiendes que no tienes que ganar todas las batallas externas. Que no necesitas que todos te comprendan. Que no necesitas asegurar cada resultado. Que no necesitas eliminar toda incertidumbre. Porque lo único que realmente posees es tu manera de enfrentar lo que llega. Y eso cambia todo. El problema no es que la vida sea inestable. El problema es que intentamos construir estabilidad en aquello que nunca prometió ser estable. Colocamos nuestra tranquilidad en el reconocimiento, en el dinero, en la aprobación, en el éxito, en la permanencia. Y cuando esas cosas cambian, porque siempre cambian, sentimos que hemos perdido algo esencial. Pero tal vez nunca fue esencial. Tal vez lo esencial siempre estuvo en otro lugar. En ese pequeño espacio entre lo que sucede y lo que decides hacer con ello. Epicteto no enseñaba resignación. Enseñaba poder. Un poder silencioso. Un poder invisible. Un poder que no depende de la fortuna ni de las circunstancias. Un poder que nadie puede tocar. La pregunta no es si la vida será impredecible. Lo será. La pregunta es si seguirás intentando controlar lo incontrolable, o empezarás a fortalecer lo único que realmente te pertenece. Porque casi nadie entiende esto. Y los pocos que lo entienden, caminan por el mismo mundo. Pero viven en otro nivel de libertad. Para comprender la fuerza de esta idea, hay que viajar atrás. Muy atrás. A una Roma que no era mármol blanco y estatuas silenciosas, sino ruido, poder, jerarquías y miedo. El Imperio Romano estaba en expansión. Las calles estaban llenas de comerciantes, soldados, esclavos, filósofos, políticos, conspiradores. Había lujo desmedido y miseria absoluta. Había triunfos públicos y ejecuciones públicas. Y en ese mundo donde el destino de un hombre podía decidirse por la voluntad caprichosa de otro, nació Epicteto. No nació libre. Nació esclavo. Probablemente en Frigia, en lo que hoy sería Turquía. Fue llevado a Roma como propiedad. Propiedad. No ciudadano. No individuo. No sujeto de derechos. Un objeto. Pertenecía a Epafrodito, un hombre cercano al emperador Nerón. Un entorno donde el poder era frágil y la caída podía ser inmediata. En la Roma imperial, una palabra maldicha podía costarte la vida. Una mirada equivocada podía condenarte. El poder estaba concentrado, y la seguridad era una ilusión. Los emperadores podían ser adorados como dioses por la mañana y asesinados por la noche. En medio de esa tensión constante, florecía una corriente filosófica distinta. El estoicismo. Una filosofía que no prometía riqueza ni gloria. Prometía firmeza interior. Prometía serenidad en medio del caos. Prometía libertad, incluso para quien no era libre. Epicteto no escribió libros. No dejó tratados formales. Sus enseñanzas fueron recogidas por uno de sus alumnos, Arriano.
Y lo que quedó no fue teoría abstracta. Fue práctica. Fue una guía para sobrevivir, con dignidad, en un mundo inestable. En aquella época, el concepto de control era muy diferente al nuestro. Control significaba poder político. Control significaba ejército. Control significaba territorio. Pero para un esclavo, nada de eso era posible. Entonces, ¿qué le quedaba? Aquí aparece la radicalidad de su pensamiento. Epicteto observó que incluso en la esclavitud había algo que nadie podía forzar. Podían encadenar su cuerpo. Podían imponerle tareas. Podían castigarlo. Pero no podían obligarlo a pensar algo específico. No podían obligarlo a considerar una humillación como una destrucción de su dignidad. No podían imponerle un juicio interno. En una época donde la libertad era externa, él descubrió una libertad interna. Roma era un mundo obsesionado con el estatus. La reputación lo era todo. El honor público determinaba tu posición social. La vergüenza podía arruinar generaciones. Y sin embargo, el estoicismo proponía algo incómodo: que la opinión de los demás no pertenece a tu esfera de control. Que la fama es volátil. Que el poder es frágil. Que el cuerpo envejece. Que la fortuna cambia. Imagínate escuchar eso en una ciudad donde todo giraba alrededor de la apariencia. Era casi subversivo. Pero el contexto lo hacía necesario. Las guerras eran frecuentes. Las traiciones políticas constantes. Las epidemias impredecibles. Los incendios devastadores. No había seguros. No había estabilidad laboral. No había redes de protección. La incertidumbre no era una sensación ocasional. Era la norma. En ese entorno, la ansiedad no era una patología moderna. Era una reacción cotidiana. Y Epicteto entendió que el sufrimiento humano no provenía solo de los eventos, sino de la interpretación de esos eventos. Roma cayó varias veces en crisis políticas. Emperadores como Nerón generaron paranoia colectiva. El poder podía volverse irracional. La gente vivía con una sensación permanente de vulnerabilidad. Y cuando finalmente Epicteto fue liberado y comenzó a enseñar en Nicópolis, no ofrecía promesas de control externo. No enseñaba cómo manipular la política. No enseñaba cómo volverse influyente. Enseñaba algo más incómodo: que el deseo desordenado de controlar lo externo es la raíz de la angustia. Y eso chocaba con la mentalidad romana. Porque Roma era expansión. Roma era dominación. Roma era conquista. Pero él hablaba de dominio interior. Mientras el imperio extendía sus fronteras, él proponía reducir el territorio de preocupación. Reducirlo a algo concreto. A algo manejable. A algo real. Lo que depende de ti. Lo que no depende de ti. Nada más. Esa simplicidad era revolucionaria. Porque liberaba al individuo de la tiranía de lo impredecible. Y no se trataba de pasividad. Epicteto no defendía la inacción. Defendía actuar, pero sin atar tu paz al resultado. Haz lo que esté en tu esfera. Con excelencia. Con intención. Con disciplina. Pero suelta el desenlace. En una cultura donde el éxito era celebrado públicamente, él recordaba que el verdadero éxito era mantener la coherencia interna. Roma estaba llena de hombres poderosos que temían perderlo todo. Epicteto, que no tenía nada, no temía perder nada esencial. Ahí estaba la diferencia. El estoicismo no nació en tiempos cómodos. Nació en tiempos volátiles. Y tal vez por eso sigue resonando hoy. Porque aunque ya no vivimos bajo emperadores impredecibles, vivimos bajo otras formas de incertidumbre.
mercados inestables, relaciones frágiles, reputaciones digitales, crisis globales, cambios tecnológicos acelerados. La estructura cambió. La fragilidad no. El ser humano sigue intentando asegurar lo que no puede asegurar. Sigue atando su tranquilidad a factores externos. Sigue confundiendo influencia con control absoluto. Y la lección de un antiguo esclavo sigue siendo incómodamente actual. Tal vez nunca hemos tenido tanto acceso a información, pero rara vez hemos tenido tan claro qué depende realmente de nosotros. En la Roma imperial, esa distinción era cuestión de dignidad. Hoy es cuestión de estabilidad mental. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer esa misma separación. La misma que un hombre sin poder político, sin riqueza y sin privilegios, entendió con absoluta claridad. Porque cuando la historia cambia, pero la naturaleza humana no cambia, las lecciones permanecen. Y lo que Epicteto descubrió en un mundo de emperadores, sigue esperando ser comprendido en el nuestro. Hay una idea que, cuando se comprende de verdad, reordena toda tu experiencia. No cambia el mundo. Te cambia a ti dentro del mundo. Epicteto lo formuló de manera sencilla. Algunas cosas dependen de nosotros. Otras no. Pero esa frase, tan breve, es como una puerta. La mayoría la lee. Pocos la cruzan. Porque cruzarla implica asumir algo incómodo. Que gran parte de tu sufrimiento no proviene de los hechos, sino de tu relación con los hechos. Lo que depende de ti no es el resultado. No es la opinión ajena. No es el reconocimiento. No es el clima. No es la economía. No es la salud absoluta. Lo que depende de ti es tu juicio. Tu intención. Tu decisión. Tu actitud. Tu esfuerzo. Tu forma de interpretar. Y aquí comienza la dificultad. Porque nuestra mente quiere garantías. Quiere certeza. Quiere control externo. Cuando trabajas duro, quieres que el resultado esté asegurado. Cuando amas, quieres que la otra persona nunca cambie. Cuando ahorras, quieres que el mercado no fluctúe. Cuando te esfuerzas, quieres que te reconozcan. Pero la vida no negocia con nuestros deseos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre la frustración. Ocurre la ansiedad. Ocurre la ira. Ocurre la sensación de injusticia. Y Epicteto diría que el error no está en actuar. El error está en confundir tu esfera de acción con la esfera del resultado. Imagina a un arquero. Su responsabilidad es entrenar, practicar, elegir el mejor arco, tensar la cuerda correctamente, apuntar con precisión, soltar con estabilidad. Pero una vez que la flecha abandona la cuerda, ya no le pertenece. El viento puede cambiar. El objetivo puede moverse. La superficie puede desviar el impacto. El arquero controla el disparo. No controla el impacto final. Y sin embargo, vivimos como si debiéramos controlar el impacto. Ahí nace la tensión constante. Porque intentamos extender nuestra influencia más allá de sus límites naturales. Y cuando la realidad no obedece, sentimos que hemos fallado. Pero, ¿realmente hemos fallado? ¿O simplemente confundimos nuestra responsabilidad con el desenlace? Aquí es donde la filosofía se vuelve práctica. Si dependes emocionalmente del resultado, tu paz será frágil. Si dependes de tu intención y tu carácter, tu paz será estable. Esto no significa indiferencia. Significa libertad. Libertad de actuar con excelencia sin convertir cada acción en una amenaza existencial. Porque cuando todo se vuelve una prueba de tu valor,
Cualquier fracaso se siente como una destrucción personal. Epicteto proponía algo radical. Tu valor no está en lo que ocurre. Está en cómo eliges responder. Pero la mente moderna se resiste. Porque vivimos en una cultura orientada al resultado. Rendimiento. Indicadores. Éxito visible. Comparación constante. Redes sociales. Aprobación pública. La comparación amplifica la ilusión de control. Ves el éxito ajeno y asumes que fue una ecuación perfecta. Esfuerzo igual a resultado. Pero no ves las variables invisibles. Suerte. Contexto. Timing. Circunstancias externas. Entonces empiezas a exigirte controlar también esas variables. Y eso es imposible. Aquí es donde la ansiedad se vuelve crónica. Porque tu mente intenta resolver una ecuación incompleta. Y cuando no puede cerrarla, entra en bucle. Epicteto diría: reduce el territorio. Vuelve al núcleo. ¿Qué depende realmente de ti ahora mismo? No mañana. No en 5 años. Ahora. Tu siguiente pensamiento. Tu siguiente palabra. Tu siguiente acción. Nada más. Y cuando reduces la escala, la claridad aparece. Pero esta claridad exige disciplina. Porque la mente busca dramatizar. Busca anticipar catástrofes. Busca escenarios futuros. Busca protegerse. Y al hacerlo abandona el presente. El estoicismo no es suprimir emociones. Es entrenar la interpretación. Entre lo que ocurre y lo que sientes, hay un juicio. Ese juicio puede ser automático o consciente. Si alguien te ignora, puedes interpretar, no valgo. O puedes interpretar, no depende de mí cómo actúe esa persona. La diferencia emocional es abismal. Y sin embargo el hecho externo es idéntico. Ahí está el poder. No en cambiar el hecho. En cambiar el juicio. No controlas lo que dicen de ti. No controlas si alguien se queda. No controlas si alguien se va. No controlas el pasado. No controlas el clima. No controlas el mercado. Pero controlas tu reacción. Tu interpretación. Tu siguiente decisión. Y en ese pequeño espacio, vive tu libertad. Si entregas ese espacio, entregas todo. La mayoría vive reaccionando. Reacción tras reacción. Estímulo. Impulso. Respuesta automática. Y así pasan años. Pero Epicteto proponía una pausa. Una micropausa. Un segundo de conciencia. Antes de aceptar una impresión, examínala. Pregúntate: ¿esto depende de mí? Si no depende, suéltalo. Si depende, actúa. Nada más. Pero aquí surge una objeción común. ¿No es esto resignación? No. Es eficiencia emocional. Es dejar de invertir energía en lo improductivo. Es dejar de luchar contra el viento. Es redirigir fuerza hacia lo único que puedes moldear. Tu carácter. Y el carácter no se construye en días cómodos. Se construye cuando el resultado no acompaña. Cuando la crítica aparece. Cuando el esfuerzo no es reconocido. Cuando el plan falla. Ahí se revela si tu estabilidad depende del exterior o de tu elección interna. Imagina 2 personas perdiendo el mismo empleo. La circunstancia es idéntica. Uno interpreta: soy un fracaso. El otro interpreta: he perdido un trabajo, no mi valor. La trayectoria futura de ambos será distinta.
no por el evento, por la interpretación. Y esa interpretación es entrenable. Pero requiere honestidad. Requiere aceptar que muchas veces sufrimos por expectativas no examinadas. Esperábamos que la vida fuera lineal. Esperábamos que el esfuerzo garantizara recompensa inmediata. Esperábamos que las personas fueran coherentes. Esperábamos que el reconocimiento fuera automático. Y cuando esas expectativas colapsan, sentimos traición. Pero la vida no prometió esas condiciones. Fueron suposiciones. Epicteto invita a cuestionar esas suposiciones. A separar deseo de realidad. A aceptar que la realidad no es personal. No conspira contra ti. Simplemente es. Y tú decides qué hacer con ella. El mundo no está diseñado para complacerte. No te debe coherencia. No te debe estabilidad. No te debe justicia inmediata. Pero tú te debes algo. Te debes dignidad. Te debes coherencia. Te debes fortaleza. Lo externo cambia. Lo interno se entrena. Y eso nadie puede arrebatártelo. Cuando comprendes esto, algo se aligera. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque deja de ser una batalla constante contra lo inevitable. Aceptas que hay pérdidas. Aceptas que hay críticas. Aceptas que hay incertidumbre. Pero ya no intentas gobernar cada variable. Te concentras en tu parte. Y esa concentración genera calma. No una calma pasiva. Una calma activa. Como la de alguien que sabe qué terreno pisa. La mayoría quiere controlar el océano. El estoico aprende a controlar el timón. Y el timón siempre estuvo en sus manos. La pregunta es si estás dispuesto a soltar el océano para empezar a entrenar el timón. La teoría es clara. Pero la vida no ocurre en teoría. Ocurre en lunes por la mañana. En facturas. En discusiones. En decisiones financieras. En mensajes que no llegan. En oportunidades que se escapan. Es ahí donde la distinción de Epicteto se vuelve incómodamente práctica. Imagina que trabajas durante meses en un proyecto. Horas extra. Sacrificios. Energía mental constante. Lo presentas. Y la respuesta es fría. Indiferente. O negativa. El impulso automático es interpretar. No fue suficiente. No soy suficiente. Todo este esfuerzo no sirvió. Pero detente. Dependía de ti la decisión final. No completamente. Dependía de ti la preparación. La claridad. La calidad del trabajo. La intención. Pero la aprobación nunca fue enteramente tuya. Cuando mezclas tu identidad con el resultado, cada resultado se convierte en una amenaza. Y entonces empiezas a trabajar con miedo. No con excelencia. El miedo desgasta. La excelencia fortalece. En el dinero ocurre algo similar. Puedes estudiar, ahorrar, invertir con criterio, diversificar, tomar decisiones informadas. Pero no controlas el mercado. No controlas una crisis global. No controlas una recesión. Si tu tranquilidad depende de que el mercado suba siempre, vivirás en alerta constante. Pero si tu tranquilidad depende de haber actuado con disciplina y prudencia, la volatilidad deja de ser una agresión personal. Es simplemente parte del entorno. No controlas la economía. No controlas la inflación. No controlas las decisiones de los bancos centrales.
pero controlas tu disciplina, tu ahorro, tu nivel de riesgo, tu formación. Si tu paz depende del mercado, serás esclavo de cada gráfica. Si tu paz depende de tu criterio, serás libre incluso en la caída. En las relaciones el error es aún más común. Intentamos controlar cómo nos perciben, cómo nos responden, cómo nos aman, cómo nos valoran. Intentamos anticipar conflictos, evitar cualquier posibilidad de abandono. Pero el otro siempre conserva su libertad. Puedes ser honesto, leal, respetuoso, presente, pero no puedes garantizar reciprocidad. Y cuando confundes amor con control, el vínculo se llena de tensión. Epicteto no diría que no ames. Diría que no hagas depender tu estabilidad de algo que no posees. El amor es una elección compartida, no una propiedad. Si alguien se va, el dolor es real. Pero la destrucción de tu identidad no es obligatoria. Tu carácter no se fue con esa persona. Tu dignidad no salió por la puerta. Tu capacidad de reconstruir sigue intacta. En los errores ocurre otra distorsión. Cometes un fallo, una mala decisión, una inversión equivocada, una palabra dicha en un momento inadecuado. Y la mente comienza a viajar al pasado. Repetición, culpa, reproche interno. Pero el pasado no depende de ti. Nunca volvió a depender de ti desde el segundo en que ocurrió. Lo único que depende ahora es tu aprendizaje, tu corrección, tu siguiente movimiento. Si inviertes energía en modificar lo inmodificable, te quedas sin energía para actuar donde sí puedes influir. La crisis es otra prueba. Crisis sanitaria. Crisis económica. Crisis personal. El entorno se vuelve incierto. Y la mente busca desesperadamente recuperar control. Noticias constantes. Escenarios hipotéticos. Predicciones catastróficas. Pero la mayoría de esos factores están fuera de tu esfera. Lo que sí depende de ti es tu comportamiento, tu preparación, tu capacidad de adaptación, tu serenidad. Cuando todo parece inestable, reduce el foco. No necesitas controlar el año, solo el día. No necesitas controlar el día, solo la siguiente acción. Respira. Decide. Actúa. Lo demás no te pertenece. Incluso en algo tan cotidiano como la opinión ajena, se manifiesta esta lucha. Publicas algo. Compartes una idea. Tomas una postura. Y esperas validación. Si llega, te elevas. Si no llega, dudas. Pero la opinión pública nunca fue tu territorio. Puedes cuidar la claridad, la honestidad, el respeto. Pero no puedes controlar la percepción. Si tu autoestima depende del aplauso, tu equilibrio será frágil. Si depende de tu coherencia, tu estabilidad será constante. Esto no significa que no te importe nada. Significa que eliges cuidadosamente dónde depositas tu energía emocional. Imagina que cada día tienes una cantidad limitada de atención. Si la gastas intentando corregir lo incontrolable, no queda nada para fortalecer lo que sí puedes mejorar. Disciplina. Aprendizaje. Autocontrol. Comunicación. Paciencia. El error moderno no es querer mejorar. Es querer garantizar resultados. Queremos certeza antes de actuar. Pero la certeza nunca llega completa. Epicteto proponía actuar con virtud, no con garantía. Haz lo correcto,
No porque asegure éxito, sino porque depende de ti. Cuando esta mentalidad se instala, algo cambia en la forma de trabajar. Trabajas con intensidad, pero sin desesperación. Amas con profundidad, pero sin posesión. Inviertes con estrategia, pero sin pánico. Cometes errores, pero sin destruirte. Porque has reducido el campo de batalla. Ya no peleas contra todo. Solo cuidas tu parte. Y eso, en un mundo obsesionado con controlar cada variable, es un acto de poder silencioso. No necesitas que todo salga bien para mantener estabilidad. Necesitas actuar bien. El resultado llegará o no. Pero tu carácter habrá crecido. Y eso siempre permanece. El mundo seguirá siendo incierto. Las personas seguirán siendo impredecibles. Los mercados seguirán fluctuando. Los planes seguirán cambiando. Pero si entiendes dónde termina tu control y dónde empieza el del mundo, dejas de vivir en fricción constante. Empiezas a vivir con dirección. Y esa dirección no depende de lo que ocurra mañana. Depende de cómo eliges actuar hoy. Había un hombre llamado Andrés. No era filósofo. No era especialmente disciplinado. No meditaba. No leía textos antiguos. Era práctico. Ambicioso. Convencido de que, si trabajaba lo suficiente, podría controlar el rumbo de su vida. Durante años construyó una pequeña empresa. Nada extraordinario. Pero era suya. Cada cliente ganado era una victoria personal. Cada contrato firmado reforzaba una idea silenciosa. Si me esfuerzo más que los demás, todo saldrá bien. Esa creencia lo acompañó durante una década. Se levantaba temprano. Dormía poco. Reinvertía casi todo. Postergaba vacaciones. Pensaba que el sacrificio era la garantía. Hasta que un año sin previo aviso, el mercado cambió. Un competidor más grande apareció. Los precios bajaron. Un proveedor clave quebró. 2 clientes importantes cancelaron contratos. Nada de eso dependía de él. Pero todo le afectaba. Las primeras semanas reaccionó como siempre había hecho. Más horas. Más presión. Más control. Revisaba cada detalle. Cuestionaba a su equipo. Se culpaba por no haber anticipado el cambio. Dormía mal. Pensaba en escenarios catastróficos. Intentaba recuperar algo que ya no estaba en sus manos. Sentía que perdía no solo dinero, sino identidad. Porque había mezclado ambas cosas. Si la empresa crecía, él valía. Si la empresa caía, él fallaba. Esa ecuación era invisible. Pero gobernaba cada pensamiento. Una noche, sentado en su oficina vacía, entendió algo incómodo. Podía seguir luchando contra el mercado. Contra la competencia. Contra las decisiones ajenas. O podía aceptar una verdad más simple. No controlaba el entorno. Solo controlaba su respuesta. No era una revelación mística. No sintió paz inmediata. Sintió resistencia. Porque aceptar eso implicaba renunciar a la ilusión de control total. Durante días se repitió la misma pregunta. ¿Qué depende realmente de mí ahora? No mañana. No cuando todo mejore. Ahora. Dependía de él ajustar costos. Dependía de él comunicar con honestidad al equipo. Dependía de él rediseñar su propuesta de valor. Dependía de él aprender. Pero no dependía de él que el mercado volviera a ser como antes. Esa aceptación cambió su energía. Dejó de trabajar desde el pánico. Comenzó a trabajar desde la claridad.
No sabía si la empresa sobreviviría. Pero sí sabía que su carácter no debía desmoronarse junto con las cifras. Tomó decisiones difíciles. Redujo estructura. Renegoció contratos. Perdió parte del negocio. Pero ganó algo que antes no tenía. Separación. Separó su valor personal del resultado externo. Meses después, la empresa era más pequeña. Más estable. No era el crecimiento acelerado que había imaginado. Pero tampoco era la catástrofe que temía. Y algo en él era distinto. Más tranquilo. Más enfocado. Más consciente de los límites reales. Un amigo le preguntó un día: ¿no te frustra no haber alcanzado lo que planeabas? Andrés pensó unos segundos antes de responder. Me frustraría más Haber perdido la cabeza intentando controlar lo que nunca fue mío. Esa frase no apareció en un libro. Nació en una oficina silenciosa. En medio de una caída, comprendió que su responsabilidad era actuar con integridad, no garantizar éxito. Y esa comprensión transformó su forma de vivir incluso fuera del trabajo. Cuando un cliente rechazaba una propuesta, ya no lo tomaba como un ataque personal. Cuando surgía un imprevisto, lo enfrentaba como parte del juego. Cuando un plan no funcionaba, ajustaba, sin dramatizar. No porque se hubiera vuelto indiferente, sino porque había dejado de exigirle a la realidad que obedeciera sus expectativas. Años después, la empresa creció de nuevo. Pero esta vez Andrés no se aferró al crecimiento como antes. Lo disfrutaba. Lo cuidaba. Pero no lo confundía con su identidad. Había entendido que el verdadero control no era expansión constante. Era estabilidad interior. Un día, mientras cerraba la oficina, recordó aquella noche de incertidumbre. Y se dio cuenta de algo casi invisible. La crisis no le había quitado control. Le había mostrado dónde nunca lo tuvo. Y, al mismo tiempo, le había señalado con precisión dónde sí lo tenía. En su juicio. En su decisión. En su actitud. Desde fuera, su historia parecía empresarial. Desde dentro, había sido filosófica. No aprendió a dominar el mercado. Aprendió a dominar su reacción ante el mercado. Y esa diferencia cambió todo. Porque cuando dejó de intentar gobernar el viento, aprendió a gobernar el timón. Y el timón, al final, era lo único que siempre había estado en sus manos. Tal vez la vida nunca fue el problema. Tal vez, el conflicto siempre estuvo en nuestra expectativa de control. Desde pequeños aprendemos a asociar esfuerzo con garantía. Estudia y tendrás éxito. Trabaja duro y prosperarás. Ama bien y te amarán para siempre. Pero la vida no funciona como una ecuación cerrada. Funciona como un terreno abierto. Variable. Incierto. Y cuando intentamos convertirlo en algo predecible, sufrimos. Epicteto no prometía eliminar el dolor. Prometía algo más profundo. Prometía dignidad en medio del dolor. Prometía estabilidad en medio del cambio. Prometía libertad incluso cuando las circunstancias no son favorables. No porque el mundo se vuelva amable, sino porque tú dejas de depender de su amabilidad. Detente un momento. Respira. Observa tu día de hoy. ¿Cuántas veces tu estado de ánimo cambió por algo externo? Un mensaje. Una respuesta. Una cifra. Una opinión. Un retraso. Ahora pregúntate algo más incómodo. ¿Era necesario que tu estabilidad dependiera de eso? ¿O fue una costumbre automática? Vivimos reaccionando.
como si cada evento tuviera autoridad sobre nuestro interior. Pero nadie tiene esa autoridad, a menos que se la concedas. No es que no importen las cosas. Importan. Pero no todas merecen gobernarte. Hay una diferencia entre sentir y ser arrastrado. Entre experimentar tristeza y convertirla en identidad. Entre experimentar fracaso y convertirlo en definición personal. Esa diferencia está en tu juicio. En esa pausa casi invisible antes de aceptar una impresión. Epicteto sugería examinar cada pensamiento como si llamara a tu puerta. No todo lo que llama merece entrar. Algunos pensamientos exageran. Otros dramatizan. Otros anticipan catástrofes improbables. Y si los aceptas sin examen, construyen una prisión invisible. Pero si los observas con calma, pierden fuerza. No necesitas controlar el mundo. Necesitas entrenar tu interpretación del mundo. Eso es poder real. No el poder de imponer. El poder de elegir. Cuando entiendes esto, las pérdidas siguen doliendo. Pero no te destruyen. Las críticas siguen existiendo. Pero no te definen. Los fracasos siguen ocurriendo. Pero no cancelan tu valor. Porque tu valor nunca estuvo en el resultado. Estuvo en la forma en que actúas ante él. Piensa en algo que hoy te preocupa. Algo que te inquieta. Ahora divídelo. ¿Qué parte depende de ti? ¿Qué parte no? Sé honesto. Sin dramatizar. Sin minimizar. Simplemente observa. Tal vez descubras que la mayor parte de tu angustia estaba concentrada en el área equivocada. Y si desplazas tu atención hacia lo que sí puedes hacer, aunque sea pequeño, algo cambia. No el mundo. Tu postura. Y la postura correcta ante la incertidumbre es más poderosa que cualquier intento de eliminarla. El control absoluto es una fantasía. El autocontrol es una práctica diaria, silenciosa, constante. No requiere reconocimiento, no genera aplausos, pero construye una fortaleza interior que ninguna crisis puede derribar. Tal vez nunca puedas garantizar resultados, pero puedes garantizar intención. Tal vez nunca puedas asegurar aprobación, pero puedes asegurar coherencia. Tal vez nunca puedas evitar cambios, pero puedes elegir cómo enfrentarlos. Y en esa elección repetida, día tras día, se construye algo más estable que el éxito. Se construye carácter. Y el carácter es la única posesión que permanece cuando todo lo demás fluctúa. Cuando entiendes esto, la vida no se vuelve más pequeña. Se vuelve más clara. Ya no intentas dominar cada variable. Ya no exiges certeza absoluta. Ya no colocas tu paz en manos del azar. Simplemente haces tu parte. Con precisión. Con disciplina. Con serenidad. Y sueltas el resto. Porque lo único que realmente controlas no es el viento. No es el océano. No es la tormenta. Es el timón. Y el timón siempre ha estado en tus manos. Si has llegado hasta aquí, quizá ya sientas algo distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu forma de mirarlo empieza a cambiar. La vida seguirá siendo impredecible. Las personas seguirán tomando decisiones que no puedes controlar. Los mercados seguirán subiendo y bajando. Los planes seguirán alterándose. Pero ahora sabes algo que antes tal vez no habías comprendido con tanta claridad. Tu paz no depende de que todo salga como esperas. Depende de cómo eliges responder cuando no sale. Y esa elección se entrena. Día a día.
situación a situación. Si este contenido te ha hecho reflexionar, suscríbete. Aquí no buscamos fórmulas rápidas. Buscamos claridad profunda. Déjame en comentarios una pregunta sencilla. ¿Qué estás intentando controlar que en realidad no depende de ti? Leer esas respuestas puede ser el primer paso hacia una libertad más real. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el viento no está en tus manos, pero el timón sí.